Hola queridos amigos, un gusto poderlos acompañar una vez más y principalmente ahora que se acerca una de las fechas representativas más importantes del pueblo de Israel, la fiesta de la entrega de la Torá, la fiesta de Shavuot. En esta fiesta tan especial donde todos conocemos la historia, aquel pueblo que estaba esclavizado en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto estamos todos esclavizados. Viene Moshe Rabenu y Moshe Rabenu nos explica que era un tiempo para salir. Llegó el tiempo, 210 años, y vamos a salir. Hubo quien quiso salir y hubo quien no quiso salir. Aquellos que sí quisieron salir, aquellos quien sí quisimos salir, empezamos a salir, nos encontramos con el mar nos frena y no estamos pudiendo pasar. De repente pasa uno de los milagros más grandes escritos en la historia del mundo. Se abren las aguas para que el pueblo de Israel pueda cruzar por las aguas y cruzar por el mar. Correcto. A partir de este momento, nosotros ya estábamos propensos para recibir la Torá. Brinco una pregunta muy interesante. Y la pregunta es, saliendo del mar, en ese momento que ya se partieron las aguas, en ese momento que estábamos todos muy emocionados, con ganas de recibir la Torá, con ganas de acercarnos a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué no pasó inmediatamente que a partir de la salida del mar nos vayamos directo al Har Sinai para recibir la Torá? Dios por algún motivo decide que esto todavía tiene un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Tenemos que contar 7 semanas a partir del segundo día de Pesaj. Se cuentan 7 semanas hasta el día 50º. 7 veces 7, 49. Hasta el día 50º es cuando se va a recibir la Torá. Pero espérate un minuto. Corres el riesgo que el pueblo se te enfríe. Corres el riesgo que bajemos un poquito nuestros ánimos. ¿No sería mucho mejor? ¿No sería mejor para Moshe Rabenu avisar? Señores, acabamos de salir del mar, acabamos de cruzar el mar, mañana a las 6 de la mañana salen las camionetas al Har Sinai y mañana en la noche estamos recibiendo la Torá. ¿Por qué te esperarías tanto tiempo? Si te esperas tanto tiempo, estás corriendo un riesgo. Estás corriendo el riesgo que el pueblo baje sus ánimos, que el pueblo deje de trabajar sobre su espiritualidad. Y puede ser el riesgo que cuando me reciban la Torá, no la reciban con la misma emoción, con la misma pasión con la que venían. Ellos venían de vivir un año milagroso, un año hermoso. ¿Qué año vivieron en Egipto? Ver todas las plagas, ver todos los milagros, ver la mano de Dios. Y después de eso, el momento más relevante cuando Dios parte las aguas. Después de ese momento, tenía que Dios haber aprovechado y decir, a partir de este momento, te entrego la Torá mañana. Mañana te voy a entregar la Torá. ¿Por qué te voy a entregar la Torá mañana? Porque sé que con el amor, con el cariño, con la emoción, con la pasión que traes ahorita, vas a recibir la Torá de una forma hermosa. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu decide diferente? Moshe Rabenu dice, todavía no vamos a recibir la Torá. La Torá se va a recibir a partir del segundo día de Pesaj, 50 días después, para estar en Shavuot. ¿Por qué tenemos que hacer una brecha tan grande? 50 días de Pesaj a Shavuot. Hiciste una brecha larguísima y estás corriendo un riesgo muy grande. Que se te enfríe el público, que se te enfríe y que tal vez no reciban la Torá con el mismo amor y con el mismo cariño que tú querías. Dicen que en una ocasión, Charlie Harary, en una ocasión entró a una empresa de bienes y raíces. Entró a una empresa y está aprendiendo cómo se venden propiedades. Y en esta empresa de bienes y raíces se le acerca el gerente el primer día de trabajo. Y le dice, te voy a dar el secreto, te voy a dar la clave de las bienes y raíces. Te voy a dar la clave de cómo se vende una propiedad. Dice, la clave se llama ABC, como el abecedario en inglés, ABC, ABC. Esa es la clave, así es como se venden unas propiedades. Le dice, perdón, pero no entendí, te voy a explicar. ABC, en inglés se dice
always be closing. Always, siempre, tienes que estar closing, cerrando. Siempre tienes que estar cerrando una operación. Le está diciendo el gerente a Charlie Harary, le está diciendo, voy a enseñar cómo se vende una propiedad. La idea de vender una propiedad es siempre estar cerrando una operación. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que tener en mente que todo momento es un momento para cerrar una operación. ¿Por qué? Porque si tú dejas enfriar la operación, si tú te esperas a mañana, nosotros los seres humanos tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Vivimos postergando muchas cosas en nuestra vida, momentos bonitos en nuestra vida. Le dice el gerente a Charlie Harary, no postergues una operación. Las operaciones se hacen rápido y se hacen el mismo día. Si un cliente te habló, ese mismo día le regresas la llamada. Y si no le regresas la llamada y piensas regresarse la mañana, de aquí a mañana tú no puedes saber qué pasó con ese cliente. De aquí a mañana es muy probable que el cliente ya se te fue. ¿Por qué? Porque en este negocio es un negocio muy competitivo y de aquí a mañana ya le ofrecieron otra propiedad y otra persona ya lo convenció y de aquí a mañana ya no tienes cliente. Entonces te voy a dar la clave. La clave de las bienes y raíces es always be closing. Siempre tienes que estar cerrando tu operación. La operación se cierra ¿cuándo? Hoy tienes que cerrar la operación porque si no se te escapa. Con esto reforzamos mucho más la idea. Si veníamos saliendo de las aguas y veníamos emocionados y veníamos con la intención de recibir todo lo que Dios nos hubiera querido dar, toda la Torah completa en este momento lo hubiéramos querido recibir y con enamorados y con pasión y precioso, ¿por qué esperar tiempo? Hashem, ¿por qué decidiste que valdría la pena darle un poquito de tiempo a que se enfríen las cosas? Vamos a esperar 40 días, 49 más el último 50 para llegar a Shavuot y vamos a hacer mi Pesaj, desde Pesaj hasta Shavuot, 50 días, es muchísimo tiempo. Y si tú no cierras la operación ahorita, como dijimos en el ejemplo, corres el riesgo que se atrasen las cosas, que tal vez no se cierre la operación. Entonces Hashem tenía que haber sido que inmediatamente saliendo del mar, inmediatamente saliendo de las aguas, Moshe Rabenu avisa, mañana temprano madrugada nos vamos corriendo hacia el Har Sinai para recibir la Torah. Eso nos podría haber evitado muchísimos problemas que pasaron en el transcurso de estos días. Aparte de todo esto, también nos podía haber evitado que nos quedemos dormidos el día de Shavuot. Nos quedamos dormidos el día de Shavuot. Si hubiéramos salido temprano en la mañana, 6 de la mañana salen las camionetas, nos vamos todos al monte del Sinai a recibir la Torah. Esa noche estamos recibiendo la Torah, no estamos dormidos, estamos bien despertitos y estamos todos contentos y todos animados y todos motivados. ¿Por qué Dios, habiendo esta pregunta tan fuerte, por qué Hashem pensaría diferente? Y si Hashem lo hizo, es porque seguramente así tendría que ser y era lo mejor para nosotros. Lo mejor no era recibir la Torah en ese momento, lo mejor era esperar al mejor momento para recibirlo. Es conocido que el pueblo de Israel en Egipto, en Mitzrayim, estaban a una categoría muy baja, 49 grados de tumá. Entonces, ¿qué explican todos los mefarshim? Que se necesitaban 49 días para arriba para poder salir de toda esta dificultad, de toda esta impureza, en esto que estábamos sumergidos en el pueblo de Mitzrayim, se necesitaban 49 días para arriba. Entonces, por eso necesitamos este espacio. Pero la pregunta sigue latente. La pregunta es, se están corriendo muchos riesgos. Estás corriendo un riesgo difícil que podría poner en una situación al pueblo de Israel que cuando reciba la Torah no la reciba con los mismos ánimos. Sigue contando y cuenta también Charlie Harary que en una ocasión él fue a ver a un amigo que vivía en New Jersey, Nueva York. Vivía en New Jersey y quería ir a saludarlo, pero de repente se le hizo tarde, se hace de noche y curiosamente hay poca gente en las calles, pocos coches, poca gente. Y dice, ¿qué está pasando? Qué raro, es una hora más o menos pico, que debería de haber gente por todos lados
y la verdad muy poquita gente se va acercando más a las colonias y se da cuenta que hay un apagón. Hay un apagón esa noche, están todas las luces apagadas, las únicas luces que se ven son las luces de los coches. Híjole, va a ser más complicado, sin tanta luz, va a ser más complicado encontrar a mi amigo. ¿Cómo voy a encontrar la casa de mi amigo si no es que vengo muy seguido? Y como no vengo muy seguido, va a ser un problema acordarme de las callecitas y encontrar la casa. Dice que de repente, aparte del apagón, empezó a llover. Una lluvia torrencial, estaba lloviendo durísimo, dice todavía más complicado, con lluvia y oscuro, ¿cómo voy a encontrar a mi amigo? Está muy difícil encontrar a mi amigo bajo estas circunstancias. Bueno, siguió en el coche, llegó un momento que se acercó al fraccionamiento, hay que estacionar el coche, lo estaciona en la parte cerca de donde están las casas, y ahora hay que seguir caminando. Hay que irnos caminando para encontrar la casa del amigo. ¿Está bien? Empieza a caminar, sigue lloviendo, se da la empapada de su vida y no está encontrando la casa. No está encontrando la casa y dice, ¿ahora qué hago? No hay casa, hay lluvia, hay apagón, no hay a quien preguntarle, no hay nadie en la calle. ¿Qué hacemos? De repente se da cuenta que cada vez que hay un relámpago, el relámpago de alguna forma por segundos le ilumina el camino. Y dice, mira, el relámpago, cada vez que sale un relámpago, me da un flashazo de luz que me ayuda a seguir caminando cuando está oscuro. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer? Pues lo único que tenemos que hacer es esperar a cada relámpago y cuando sea ese relampagazo, empezar a caminar. Correcto. Empezó a medir más o menos intervalos entre relámpagos, veía el relámpago, analizaba el camino y empezaba a caminar. Cuenta él que fue una noche larga, una noche fría y una noche mojada. Acabó empapado. Pero dice que al final alcanzó a llegar a casa de su amigo, todo mojado, pero llegó a casa de su amigo. Y con esto él contesta una contestación muy profunda a la que nosotros podríamos entender el por qué hay un lapso de tiempo. ¿Por qué habría un lapso de tiempo entre Pesaj y Shavuot? ¿Por qué estos 50 días intermedios? ¿Por qué no aprovechar, como dijimos al principio, la emoción, la pasión que tenía el pueblo de Israel en esos momentos? Ya te hubieras ido, ya vete directo. ¿Para qué te frenas? ¿Para qué esperar tiempo? ¿Para qué enfriar los ánimos? Cuenta y dice Charles Harary, en base a esta experiencia que tuvo él en New Jersey, cuenta él y dice, lo que pasa es que hay momentos en la vida en los que tenemos que pensar, tenemos que analizar. Entonces, si yo me llevo en estos momentos de emoción y de pasión, me llevo al pueblo de Israel a Har Sinai, corro un riesgo diferente, un riesgo de que sea demasiado rápida la decisión. Cuando nosotros en la vida tomamos decisiones rápidas, no necesariamente y no siempre es asertiva, no siempre fue la mejor decisión. Pero dijimos que en la oficina de los bienes y raíces le dijeron, always be closing, tienes que cerrar la operación rápido, tienes que hacer las cosas rápido. Sí, en bienes y raíces, no cuando vamos a recibir el conocimiento, no la identidad del pueblo judío, no cuando vamos a recibir la Torah Kedoshá. Eso escoge Dios y decide Dios. Esto no se hace rápido. Te tengo que dar un tiempo. Te tengo que dar un tiempo de análisis, un tiempo para recapacitar, un tiempo para que tú pienses si realmente quieres recibir la Torah. ¿Por qué? Porque suele pasar, no sé si todos nos acordemos, cuando éramos chiquitos y nos iban a enseñar a andar en bici. Éramos pequeños, nos están enseñando a andar en bici, le quitan las llantitas a la bici y de repente tengo que aprender a balancearme. Pues es muy fácil, cuando traigo a papá atrás,
a papá agarrándome de la bici, agarra el asiento y me va llevando de la bici. Pues uno dice como joven, como niño, ¿qué dices? Pues qué fácil es andar en bici, nada más le pedaleas y con eso vas avanzando, está muy sencillo. Sí, porque traes a papá agarrándote del asiento. Lo difícil empieza cuando ya no tienes a papá agarrándote. Lo difícil empieza cuando tienes que aprender tú a balancearte solito, cuando tienes que tener las suficientes herramientas emocionales para que tú solo empieces a pedalear sin irte de un lado y sin irte del otro lado. Es correcto, cuando íbamos saliendo de Egipto estábamos en un momento hermoso, estábamos en un momento apasionado, estábamos en un momento de identificación y de cercanía con Dios, pero de alguna forma era una cercanía artificial, una cercanía que lo logró todos los milagros que presenciamos y todos esos momentos. Dice Dios, dice Borolam, yo para entregar la Torah la tengo que entregar cuando tú estés en un pleno convencimiento, no cuando estés en una máxima emoción. Yo necesito bajar, que baje tu emoción y a partir de ese momento que por convicción propia tú quieras recibir la Torah. Y esto es lo que dice Charlie Harary cuando estaba buscando la casa de su amigo. Él decía, había momentos de relámpagos, había momentos de luz y todo lo demás era oscuridad. La verdad, la luz ayudaba para ver el camino, pero el avance era en el momento de la oscuridad. Hay una oración que la verdad no nos gusta tanto escucharla, que la verdad que los crecimientos más grandes que tenemos como seres humanos es el momento de oscuridad. Ese es el momento de maduración, ese es el momento de crecimiento, cuando no nos están agarrando la bici, cuando solito tenemos que sacar de lo más profundo y es difícil porque está muy oscuro, es difícil dentro de la oscuridad encontrar la luz adentro de nosotros y entonces ese puede ser uno de los motivos, el por qué Borolam, por qué Hashem escogió dar este lapso de tiempo. Yo necesitaba un lapso de tiempo desde Pesach hasta Shavuot de 50 días. ¿Para qué son estos 50 días? Para que no vaya a ser que el motivo que estás recibiendo la Torah fue ¿por qué? Por conveniencia, por la emoción, por la alegría, por el mar, por las plagas, por la salida de Egipto, sino que necesito que te reestabilices en tu pensamiento normal. Necesito que regreses a tu casa, que regreses a tu carpa, que pienses las cosas. Ya acabó la fiesta, ya acabó la salida de Egipto, ya acabó la partida del mar, todavía te faltan 40 días. Te faltan 40 días de trabajo personal, te faltan 40 días de oscuridad. Y el máximo crecimiento que tenemos nosotros los seres humanos es el momento de oscuridad. Y por eso Dios no quiere hacer milagros en cada momento, porque si hace milagros en cada momento, corremos el riesgo que el motivo por el cual nos estamos acercando a Él es por motivo del milagro, por el motivo de la luz, por el motivo que estamos acompañados por Él. Pero en el momento que vamos a encontrarnos en nuestra vida diaria, en nuestra vida rutinaria, puede ser que en ese momento podríamos pensar que tomamos una mala decisión, o que fue demasiado rápida la decisión, o fue poco pensada. Dice Dios, take your time. Tómate tu tiempo para analizar. Te pido un favor, el día que tomes esta decisión, que lo tomes de lo más profundo de tu ser. El día que tú tomes la decisión de la observancia de la Torah, el día que tú tomes la decisión de recibir el yugo de Torah, el yugo del cielo sobre ti, que ese día que lo hagas con pleno convencimiento, con todo el amor del mundo, que no sea apasionado, que no sea por emoción, que sea por convicción. Convicción quiere decir que yo, dentro de mí, llegué a mi máximo entendimiento que esto es lo mejor para mí. Y estoy dispuesto a hacerlo de la mejor manera y de la máxima manera. ¿Qué quiere decir? No lo voy a hacer a medias, lo voy a hacer completo, pero porque quiero, porque lo entendí, porque me convencí, porque entendí que esto es lo mejor para mí. Con esto podríamos contestar una pregunta muy difícil que hicimos al principio. ¿Por qué Moshe Rabenu no se fue
al Har Sinai de forma directa. Empieza a caminar, llévate a todo el pueblo emocionado, apasionado, contento, a partir de puros milagros, a partir de puras cosas bonitas. No, porque ahorita tienes al niño agarrado del asiento y lo estás llevando con la bici. Tomar una decisión bajo estas circunstancias es muy fácil porque todo está bonito. La pregunta es cuando las cosas se complican un poquito. La pregunta es cuando las cosas son un poco más difíciles, hay un poquito más de oscuridad. Dicen los Jajamim, el máximo crecimiento que puede tener un yudí es en momentos de oscuridad. Es en el momento cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, sin tantos milagros, sin estar viendo la mano de Dios de forma explícita, pero en el momento que encontramos nosotros a Dios en lo más profundo de nuestro ser, en ese momento de oscuridad, cuando no todas las cosas empatan, cuando no está todo claro, cuando las cosas se complican un poco más de lo que nosotros esperaríamos. Nosotros queríamos que las cosas caminen un poco más rápido y te das cuenta que no está caminando todo de la mejor manera. Y muchas veces rezamos y no necesariamente nos estamos sintiendo contestados. Dicen los Jajamim, esa es la mejor forma y en el mejor momento de crecimiento. Ese es el crecimiento porque cuando una persona se siente solo y uno encuentra todas las herramientas adentro de su ser para dar el próximo paso, dices, esa es la máxima convicción. Con esto nos podemos llevar una idea, queridos amigos, para la fiesta de Shavuot. Nos podemos llevar una idea de convencimiento, una idea de amor, pero no un amor artificial ni un convencimiento artificial, sino que un amor genuino, un amor con el que nosotros estamos dispuestos a recibir la voluntad del Eterno, la voluntad de Dios, pero como Él quiere que la recibamos, a partir de nuestra propia convicción, llegamos al máximo entendimiento de que queremos recibir la Torah. No nada más que sentimentalmente está divertido o estamos emocionados, sino que queremos ser parte de este pueblo, queremos tener el yugo de Dios sobre nosotros. Creo que este pensamiento, queridos amigos, nos puede ayudar para esta fiesta que se nos acerca, para Hag HaShavuot, que Hag HaShavuot entendamos que nosotros recibimos la Torah bajo pleno convencimiento, que sabemos que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y la forma de comunicarnos entre Dios y el pueblo es por medio de recibir su sagrada Torah. Ojalá, queridos amigos, que tengamos el zehut este año de recibir la Torah Kedoshá como Dios quiere que la recibamos y prontamente podamos ver la construcción del Bet HaMikdash. Bimra v'amenu amén. Gracias.